Buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad voy a continuar con la clase programada para el día de hoy en el marco de este curso de Derecho Pesquero. Hoy vamos a poder conocer, en este caso, sobre el procedimiento de fiscalización y procedimiento sancionador en materia pesquera. Y también vamos a conocer, a grandes rasgos, casos sumamente importantes que ha resuelto el Ministerio de Producción, en este caso en sala de apelación, el CONAS, y también vamos a poder conversar los elementos esenciales que deben tener en cuenta en materia pesquera, cuando hablamos de, puede ser en cualquier tipo de pesquería, hablamos de pesca artesanal, mediana o en este caso industrial, que son elementos esenciales que muchas veces por desconocimiento ocurre y a veces terminan en procedimientos sancionadores. Lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de el procedimiento sancionador en materia de fiscalización, debemos tener en cuenta que existe un sinnúmero de regulación en materia pesquera que se tiene que, cierta manera, concretizar, se tiene que analizar para a partir de ahí poder hacer un estudio cuando nos encontramos en un caso en concreto, o también se debe conocer antes y durante una fiscalización. Dentro de las leyes, efectivamente que tenemos la Ley General de Pesca, su reglamento, el decreto 07/2017 sobre fiscalización, sanción de actividad pesquera y acuícola, la ley de procedimiento administrativo sancionador, la ley sobre el límite máximo de captura por embarcación, su reglamento, normas sobre muestreos en las tomas de muestro, específicamente recursos hídricos. También tenemos el procedimiento que debe llevar la autoridad para poder hacer la toma de muestra, efectivamente en los muestreos biométricos, específicamente para el recurso de anchoveta. También tenemos el reglamento de concesiones cuando hablamos pues no en agricultura y como también tenemos pues no efectivamente otras normativas sobre programas de vigilancia y control de actividades pesqueras que sirve para poder detectar pues no en este caso la pesca ilegal, la pesca no declarada. También tenemos una resolución muy importante que habla sobre los lineamientos para poder emitir reporte de ocurrencias por impedimento o obstaculización antes y durante labores de inspección. Esta resolución en realidad es muy importante porque en la práctica gran parte, digamos, de los procedimientos sancionadores que se le inicia específicamente en la pesca artesanal es por el tema de impedimento de obstaculización. O sea, es como que se entiende que, oye, me estás impidiendo para yo, autoridad, fiscalizarte, por lo tanto te puedo sancionar. Y aquí establecen lineamientos importantes para que se pueda seguir acá, se pueda seguir el trámite para que podamos hablar de que sí se está respetando lo que es la legalidad y el procedimiento administrativo. Ahora, ¿qué entendemos cuando nosotros hablamos de fiscalización pesquera? En principio, tenemos que existe un marco general que consiste en la fiscalización administrativa, que tiene por objeto verificar el cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones que están establecidas tanto en un título habilitante o obligaciones que nacen desde una ley. Ahora, en materia pesquera, cuando hablamos de la fiscalización, debemos entender que comprende el conjunto de acciones técnicas, legales y administrativas que son destinadas a poder verificar, controlar y garantizar el normal cumplimiento de las normas para un aprovechamiento sostenible de los recursos hidrológicos. Recordemos que el objeto es, por eso existen leyes de cota, por eso existen normativa tan rigurosa en el sector. Lo que se busca al final del día es la sostenibilidad del recurso de los recursos pesqueros o los recursos hidrológicos en un plano general. Para poder
entender y comprender, nos vamos a enmarcar dentro del derecho administrativo, derecho ambiental y el derecho sancionador específicamente. ¿Qué verifica? Verifica el cumplimiento de las normas legales, que puede ser la Ley General de Pesca, su reglamento, normas también específicas sobre el tema puede ser de cota, los reglamentos, normas administrativas del sector, ¿para qué? Para asegurar la conservación y también para poder prevenir, detectar y sancionar infracciones y actividades ilegales. Esto es muy importante porque cuando hablamos de fiscalización, y muchas veces ha ocurrido de que muchos pescadores artesanales principalmente creen que cuando hay una intervención por parte del Ministerio de Producción ya los están sancionando. Y eso es completamente falso. La autoridad puede fiscalizarte en todo momento. La respuesta es que sí es posible. Eso no significa que luego te estén iniciando un procedimiento sancionador porque en principio la fiscalización puede ser que si tú estás completamente en orden, no va a haber ningún inconveniente, no va a haber ningún problema y no pasa nada. ¿Cuándo entra a tallar un procedimiento sancionador? Es que cuando hay una fiscalización, detectan irregularidades, detectan incumplimientos y a partir de ahí se puede generar, pues no, una, un procedimiento sancionador para poder determinar si que existe un ilícito administrativo o una investigación penal, que en su momento vamos a hablar, creo que hay otra clase sobre esta materia, sobre los delitos ambientales pesqueros. Ahora, también es muy importante que la fiscalización sirve para poder garantizar la trazabilidad, inocuidad y calidad de productos pesqueros. Dentro usualmente de las obligaciones más fiscalizadas, por ejemplo, cuando hablamos de la trazabilidad del recurso. Muchas veces ha pasado de que muchas empresas pesqueras que transportan, por ejemplo, recurso de pota, jurel, otro tipo de recurso, que lo traen pues no desde el norte hasta Lima, en algunos casos han sido intervenidos por parte del Ministerio de Producción y muchas veces el personal de la empresa no tiene la documentación de dónde extrajo el recurso. Y ha pasado muchas veces, en gran parte, digamos, donde los camiones han sido decomisados, no solamente el recurso, sino que también incluso han sido materia de extinción de dominio, y la cual que este es un aspecto importante sobre la trazabilidad del recurso para poder acreditar el origen. La inocuidad, efectivamente, también que el recurso esté en buen estado, porque si va a ser para consumo humano, como pasa en el tema de la pesca artesanal, tiene que estar en buena calidad para que no exista ninguna afectación dentro de la cadena alimenticia. La fiscalización pesquera aplica a la pesca artesanal, industrial y de consumo directo e indirecto, como también aplica lo que es a la agricultura de menor y mayor escala, también el procesamiento, transporte, comercialización y producción de los productos hidrológicos, como también se puede supervisar incluso dentro de la fiscalización pesquera, en gran términos generales, la infraestructura y condiciones sanitarias de plantas de procesamiento y desembarcaderos. Ahora, ¿qué deberes tienen las entidades que realizan la actividad de fiscalización? Para eso la norma establece los deberes y obligaciones que tienen que cumplir las empresas o los pescadores, en este caso, que son supervisados. O sea, si yo soy un pescador, efectivamente soy supervisado constantemente por el Ministerio de Producción o por el GORE. Vamos a ver ese tema de la competencia más adelante. Hay derechos que tienen los administrados y derechos que tienen que ser respetados antes y durante y después de una fiscalización. Primero, los deberes principales de una entidad es realizar la revisión o evaluación de los documentos que contengan la información con el caso en concreto objeto de fiscalización, identificarse a requerimiento de los administrados presentando la credencial otorgada por su entidad. Esto es muy importante. Tienen que acreditarse que efectivamente son de parte de la autoridad competente, así como su documento nacional de identidad, porque en algunos casos hemos visto, nosotros en el estudio, es que
Ha habido incluso hasta suplantación. No son muchos, pero en alguna oportunidad ha ocurrido donde efectivamente el registro que quedó, digamos, de esta persona no era trabajador ni de una empresa operadora por parte del Ministerio de Producción. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado para registrar los datos, efectivamente, de quién es el que te está haciendo la fiscalización. También es que la autoridad tiene que citarte la base legal que sustenta la competencia de fiscalización, sus facultades y obligaciones del administrador solicita. Es decir, la autoridad tiene que decirte el motivo por la cual te está fiscalizando, como también las presuntas normas por la cual tú efectivamente puede ser que te encuentres en el marco de un incumplimiento. También tiene el deber de entregar copia del acta de fiscalización o documento que a sus veces finalizar la diligencia de inspección, y esta acta tiene que ser de manera clara, precisa, y también se debe dar la oportunidad que el administrado realice las observaciones del caso. Ahora bien, ¿qué derechos efectivamente tiene un pescador? Que estamos hablando específicamente del sector pesquero. Primero, es ser informado del objeto y el sustento legal de la acción de supervisión por la cual yo estoy interviniendo, del plazo estimado de la duración de la fiscalización, así como el sustento, así como el sustento y también los derechos y obligaciones que tiene un administrado durante la fiscalización. Yo como administrado tengo el derecho de exigirle al fiscalizador las credenciales, como también su documento nacional de identidad. Puedo yo realizar grabaciones en audio y video de las diligencias en las cuales estoy participando. ¿Y por qué es muy importante? Porque en algunos casos ha ocurrido en la cual muchas veces un pescador puede decir, nos exigió tal cosa, o en realidad nunca hubo obstaculización, pero no hay ninguna evidencia, no hay ninguna foto, no hay ningún video, y la pregunta que muchas veces se hacen algunos pescadores es, ¿puedo grabarlos? Efectivamente que sí. Es un derecho que tiene el administrado de poder grabar la diligencia de esta fiscalización, y a partir de ahí podemos establecer si es que hay alguna vulneración o no a un derecho, en particular en el caso de la fiscalización de por inicio a un procedimiento sancionador. ¿Qué más derechos tengo yo como administrado? Presentar documentos, medios probatorios, incluso argumentos de manera oral durante la fiscalización, como también argumentos por escrito después de ocurrida la fiscalización. Este es algo muy importante que muchas veces no se realiza por desconocimiento, que cuando estamos en una fiscalización, en este caso, ¿yo puedo presentar la información después? Sí. ¿Puedo ampliar la información? Efectivamente que sí. Y para eso les voy a comentar un caso muy importante. Lo que ha pasado en la actualidad es que muchos permisos de pesca no se establece exactamente que yo puedo extraer pota, pero sí se establece un permiso amplio donde se dice, pues, estos recursos, todos los demás, excepto tal y tal, pero dentro de la pota, pues, no se encuentra. Y ha pasado en alguna oportunidad hace unas semanas con un pescador que tuvo el problema de que cuando estaba haciendo el desembarque, le dijeron de que en su permiso no decía exactamente que puede extraer pota. Y como no podía extraer pota, se encontraba dentro, no podía hacer la descarga porque se encontraba dentro de un marco ilícito. Claro, se realizó el acta de fiscalización, pero luego se presentaron descargos adicionales ya con un argumento más jurídico, más legal, para que la autoridad lo evalúe y emita un pronunciamiento.
¿Eso se puede hacer? Efectivamente que sí, y ese es un derecho que tiene el administrado, porque muchas veces en el momento específico no se tiene la información y luego la puede incorporar en el marco de la fiscalización, porque hay que recordar, el simple hecho que me hagan una fiscalización no significa que por defecto me van a iniciar un procedimiento sancionador. Si no, verifican el cumplimiento e incumplimiento, levantan acta y a partir de ahí yo me puedo defender al día siguiente, a los días, presentando la información que corresponde. También en este caso tengo derecho a poder llevar asesoría profesional en las diligencias de una supervisión donde yo lo considere. Por ejemplo, esto pasa mucho en las plantas de procesamiento. Cuando va la autoridad a hacer la supervisión, como puede ser Ministerio de Producción o puede ser OEFA en un tema ambiental, ¿los abogados de la empresa pueden participar de esta diligencia? Efectivamente que sí. No solamente el gerente o el jefe del área, sino que también pueden participar los abogados para que puedan dar un análisis mayor, incluso poder validar las presuntas observaciones de irregularidades que pueden tener, en este caso, la empresa, ¿no? Ahora, ¿qué deberes tengo yo como administrado? Efectivamente, los deberes que yo tengo es realizar o brindar todas las diligencias necesarias para poder ejecutar la actividad de fiscalización. Es decir, yo como administrado tengo que darle las facilidades a la autoridad para que pueda realizar su trabajo, porque si yo efectivamente no le doy esas facilidades, puedo estar cometiendo la infracción de obstaculización de la actividad de fiscalización. Se debe permitir el acceso de manera plena en las instalaciones, bienes o equipos, y esto efectivamente sin perjuicio, en este caso, de que se le pueda violar ya otros derechos, como puede ser el secreto de las comunicaciones, entre otros. También tengo un deber, yo como administrado, de poder suscribir el acta en la cual me están levantando y poder dejar mis observaciones de ser el caso que lo considere necesario. Ahora, y aquí vamos a poner un ejemplo de un caso efectivamente resuelto por parte de Produce, en la cual se ve la importancia y trascendencia que tiene poder dejar, digamos, comentarios, observaciones a un acta de fiscalización. En principio, porque ustedes podrán observar, como ustedes podrán observar, en este caso se trata de un caso en la cual un administrado se le inició un procedimiento sancionador porque efectivamente había realizado la obstaculización. Pero efectivamente, este administrado, en este caso, él en el acta de fiscalización, él dice, efectivamente, y deja claro una observación. Dice, durante la fiscalización, solicitar la comunicación no pudo darnos, solicitando ya que ellos las fiscalizaba directo. ¿Qué es lo que pasaba con esta embarcación? Lo que ellos ahí decían, oye, yo no puedo darte la información a esta empresa autorizada por parte del Ministerio de Producción porque tú no eres competente para fiscalizarme. Yo no estoy dentro de la competencia del Ministerio de Producción. ¿Quién puede fiscalizarme? La IREPRO. Si bien es cierto, en el caso no le dan la razón porque se pudo acreditar, en este caso se tenía la información por parte de Produce, en la cual en este caso no era pues un pescador artesanal, sino que efectivamente se encontraba dentro de la mediana pesquería y la competencia realmente era de Produce, pero esta información de dejar observaciones en un acta de fiscalización
puede ser trascendental en el marco de una fiscalización que va a permitir defenderte en el camino, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy, en este caso, en una supervisión y no tengo la información, dejo constancia de que sí tengo el permiso, sí tengo lo que me estás requiriendo la autoridad, pero sí dejo establecido que sí lo tengo y lo voy a presentar por un medio físico, por un medio electrónico dentro de tal plazo. ¿Eso es posible? Efectivamente que sí es posible. Si estas cosas se hicieran, muchas veces los pescadores no fueran sancionados porque a veces se deja de lado y luego las sanciones llegan y a veces ya se dan cuenta cuando ya existe una ejecución coactiva, en este caso de las multas. Ahora, uno de los temas cuestionables que siempre pasa en materia pesquera, incluso la Corte Suprema del Poder Judicial ha analizado bastante esta figura, eso es el valor probatorio de un acta de supervisión. La regla general es que la ley, específicamente la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece pues una cierta presunción de legalidad, en este caso a un acta de fiscalización. ¿Por qué razón? Porque en este caso, porque en este caso dice de que la acta de fiscalización de un funcionario se presume que es lícito, salvo exista prueba en contrario. Y esto en realidad es discutible porque cuando hablamos nosotros del derecho a la prueba, significa de que el acta de fiscalización es un medio probatorio más a la demás medios probatorios que pueden existir. Medios probatorios documentales, medios probatorios fotográficos, medios probatorios videográficos, medios probatorios de pericias, informes técnicos, pero lamentablemente a nivel, digamos, pesquero, se ha entendido como que un acta de fiscalización puede ser, incluso si es que no hay más prueba, con eso ya te pueden sancionar. Y creo que por ahí hay un tema que se debería corregir y se debería necesitar más información para poder sancionar a un administrado. Y esto es porque lamentablemente el reglamento de la ley de procedimiento administrativo establece una presunción de legalidad. Pero acá hay un tema muy importante. El reglamento de fiscalización en materia pesquera establece que la autoridad fiscalizadora puede realizar acciones de fiscalización a través de medios tecnológicos, como puede ser el CICESAT, aparatos electrónicos, vehículos aéreos, terrestres, entre otras actividades. Es decir, la ley especial establece que no necesariamente puede ser sancionado por parte con un acta de fiscalización, sino que debe haber mayor medio probatorio que pueda acreditar esas afirmaciones en esa acta de supervisión. En materia pesquera, efectivamente, ¿quiénes son las autoridades competentes? Tenemos al Ministerio de Producción, como también al GORE, tenemos a Sanipes, a DICAPI y en este caso a OEFA cuando hablamos de las plantas de procesamiento industrial o de agricultura de mediana y gran empresa. Ahora, ¿cuál es la competencia? Efectivamente, como regla del Ministerio de Producción y en este caso de los gobiernos regionales. Esto que es un problema ya desde mucho tiempo. A la mano izquierda ustedes pueden ver que esta es una imagen referencial de un boletín del Ministerio del Ambiente, donde señala pues no la competencia que tendría Produce, la competencia que tendría Direpro. Pero lo cierto es de que efectivamente Produce tiene competencia para la pesca en mayor escala y menor escala y también lo que es planta de procesamiento, lo que es acuicultura mediana y gran empresa y los GORES, hablamos pues no que tienen, comparten competencia en actividad extractiva marítima continental, como también cuando hablamos de pesca artesanal y pequeña pesquería, como también el procesamiento pesquero artesanal, acuicultura de micro y pequeña empresa,
y agricultura de recursos limitados. Ahora, ¿cuáles son las posiciones que existen a la fecha por parte, digamos, de las autoridades? Tenemos en este caso, por parte de la postura, eh, por la postura del Ministerio de Producción, acabo de ver unas preguntas, las preguntas eh, las voy a responder al final, voy a tratar de hacer la clase y luego respondemos preguntas. ¿Cuál es la posición del gobierno regional? El gobierno regional dice que en su ley especial establece pues no funciones en materia pesquera y dentro está vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en pesca artesanal y exclusiva dentro de las 5 millas, como también pueden dictar medidas correctivas y sancionar de acuerdo a la norma vigente. ¿Cuál es la posición de Produce? La posición de Produce es de que a la fecha existe pues no un plan de transferencia sectorial de la competencia por parte de Produce como ente rector, pero hasta la fecha no ha culminado con el proceso de transferencia. Es decir, actualmente nos encontraríamos en una posición que no está zanjada por completo si efectivamente Produce debería teniendo competencia en materia de pesquería totalmente o los gobiernos regionales. Pero si hablamos de un plano jurídico, si una sanción por parte de un gobierno regional, si se judicializa, existe altísima probabilidad que esa sanción sea declarada nula porque no tiene la competencia específica los gobiernos regionales, porque existe un proceso de transferencia. Si durante todo ese proceso de transferencia los GORES puedan sancionar, efectivamente esas multas podrían ser declaradas nulas por falta de competencia. Pero en la práctica lo que ocurre muchas veces es que el gobierno regional con el Ministerio de Producción hacen alianzas, hacen actividades de cooperación, cooperan para realizar una fiscalización y con eso pues poder evitar el tema de la problemas de competencia que existiría pues no al momento de hablar de si tiene produce o el GORE la fiscalización. Ahora, ¿qué es lo que pasa o cuáles son los pronunciamientos a nivel del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional pues no ha dicho de que en principio en múltiples casos, estos son solamente algunos de ellos, es que los gobiernos regionales deben coordinar la implementación de esta competencia. Como regla, no tienen competencia, pero deben implementar para que coordine esta competencia y lo puedan materializar para poder realizar una fiscalización oportuna. Ahora, ya entrando al procedimiento sancionador, como regla, el procedimiento sancionador es una potestad que tiene el Estado de poder imponerte una sanción ante el incumplimiento de determinadas obligaciones que están establecidas en un título habilitante, están establecidas pues no en la norma y se sujeta pues a determinados principios que tiene que cumplir la autoridad para poder sancionar o para poder llevar un procedimiento sancionador. En principio, pues no encontramos el principio de legalidad, la autoridad no puede ir más allá o no puede sancionarme por una norma que ya no existe, una infracción que ya no existe. Existe el debido procedimiento para que la autoridad únicamente me pueda sancionar de manera que se respeten determinadas garantías, derecho a la defensa, derecho a la prueba, entre otros. Si en el supuesto que me sancione, la multa tiene que ser razonable, no tiene que vulnerar el principio de tipicidad, es decir, que la conducta que yo desarrolle como pescador debe estar exactamente idéntica a la conducta que es sancionada. Hay una presunción de licitud, es decir, el administrado se considera inocente mientras que no se demuestre lo contrario. Existe también un principio de no bis in idem. No me pueden investigar y sancionar 2 veces por el mismo hecho, el mismo motivo y el mismo fundamento. También existen principios como concurso de infracciones. ¿Qué pasa si existen 2 infracciones por el mismo hecho? Una de mayor escala, la otra de menor escala.
En este caso se prefiere la de mayor peso para poder sancionar y no por las dos. Y también el principio de continuación de infracciones, que puede darse el supuesto donde una infracción sea continuada a otra. El procedimiento en materia pesquera, en la práctica, consiste en un reporte de ocurrencias o actas de fiscalización, donde pues efectivamente se establecen cuáles son las observaciones, cuáles son los presuntos incumplimientos. Luego viene un inicio de paz, presenta descargos, hay un informe final y hay una resolución directoral que puede ser absolutoria o puede ser sancionadora. En el supuesto que sea sancionadora, efectivamente tengo un plazo de 15 días para poder presentar una apelación y en este caso lo resuelve el CONAS, que es la sala superior, la sala que resuelve las apelaciones en Produce. Ahora, ¿qué es lo más importante en el marco de un procedimiento sancionador? Esto sí es algo crucial y aquí se les pido su atención para que puedan analizar en el supuesto que tengan un caso en concreto. En principio, la notificación del inicio de paz efectivamente es como que en la mano izquierda, que ustedes pueden observar, donde esta notificación tiene que ser realizada por la Dirección de Supervisión y Fiscalización. Cuando hablamos de PRODUCE, o en este caso la Dirección de Fiscalización, cuando hablamos de la DIREPRO, se debe notificar a su domicilio, donde señala efectivamente el administrado, y la imputación de cargos debe y obligatoriamente tener lo siguiente: una descripción de los actos o omisiones que pudiera constituirse infracción. Tiene que haber una descripción detallada de que si es una acción o omisión que la misma puede contribuir o puede ser considerada como una infracción administrativa. Tiene que estar claro establecido la calificación de las infracciones de tales actos, omisiones que puedan constituir, las normas que tipifican los actos y omisiones como infracción administrativa, las sanciones que en su caso correspondan imponer, la probable sanción que pueden imponer y el plazo dentro del cual el administrado pueda presentar sus descargos por escrito y la autoridad competente que puede imponer la sanción. Este es algo muy importante porque hay que recordar que en el derecho sancionador, el derecho administrativo sancionador tiene por objeto de que muchas veces un administrado no es un abogado. Muchas veces un pescador no sabe de leyes, no sabe de derechos y se tiene que notificar cuando llegue esa primera notificación, se tiene que informar diciéndole cuánto de plazo tiene para hacer descargos, ante quién debe presentarlos, cuál es la conducta infractora, cuál es la norma que se ha incumplido y una descripción detallada de los hechos que son materia de cuestionamiento. También, efectivamente, al momento que se le notifica, en este caso se adjunta un informe de fiscalización y demás documentos, pues no de que corresponden al proceso de fiscalización. Ahora, cuando llega una notificación por una supuesta infracción, yo puedo hacer varios escenarios. Un escenario es presentar mis descargos y continuar con el procedimiento. Otro escenario es poder reconocer la responsabilidad administrativa y poder acogerme a algunos factores de atenuantes o eximentes. O efectivamente, otro supuesto puede ser el mecanismo de subsanación voluntaria, que lo vamos a ver, pero existe un factor de posibilidades que se tendría que analizar en un caso en concreto para poder ver cuál es la más viable. Ahora,
¿Qué es lo que ocurre en el reconocimiento de la responsabilidad? Y este es un gran problema en algunos supuestos donde muchos pescadores reconocen la infracción. Reconocen la infracción, incluso dicen reconozco la responsabilidad y en algunos casos la autoridad ha querido calificarlos como que no solamente estás aceptando la responsabilidad, sino que también estás aceptando la multa que yo te voy a imponer. Cuando se haga un reconocimiento de infracción, yo tengo que señalar que reconozco la responsabilidad, pero me reservo el derecho a poder cuestionar la metodología de multa. Porque puede ser que yo reconozca, pero al final económicamente la multa sigue siendo la misma. Y si yo no puedo reservarme ese derecho, más adelante muchas veces ni siquiera lo tienen en consideración al momento que se impone la sanción. ¿Qué es lo que te genera el reconocimiento? Que vas a pagar con un descuento a la multa, que lo que usual es el 50%. También, en este caso, una vez que yo me acojo al, al reconocimiento, me hacen un descuento efectivamente y puedo, incluso aparte de eso, puedo acogerme al pago pronto para que pueda disminuir en sí la multa. También, acá hay un tema muy importante. Siempre está reconocimiento de responsabilidad, debe ser por escrito, así como también puede efectivamente discutirse más adelante lo que es la determinación de la sanción en relación a la metodología de cálculo utilizado. ¿Qué atenuante se tiene? Efectivamente, primero, en este caso, cuando se le da la sanción, se va a aplicar una factor de reducción del 50%. También que la adopción de medidas correctivas para reducir el daño por la conducta infractora también se aplica un factor de reducción del 50%. Y también, efectivamente, un factor atenuante importante es cuando carece de antecedentes de haber sido sancionado en los últimos 12 meses, contado de la fecha en que se ha detectado la comisión de la infracción, también se puede aplicar un 30%. Ahora bien, si bien es cierto, hay atenuantes que pueden disminuir el castigo que se le puede imponer a un pescador, pero también existe agravantes. Agravantes, en este caso, cuando son infracciones que puede incurrir el administrado de manera continua, de acuerdo, pues, no a lo que establece la ley de procedimiento administrativo. Si yo cometo infracciones la misma dentro del año, efectivamente se va a considerar como agravante. También cuando tengo reincidencia de las infracciones sancionadas de acuerdo a lo que establece la ley, ese también es un factor de incremento a un 100%. ¿Qué pasa si yo ya soy residente en poder realizar, por ejemplo, pesca sin permiso? Me detectan una vez, una segunda vez, la multa efectivamente va a ser aumentada al doble. También cuando se emplea violencia, amenaza contra los funcionarios, también efectivamente puede darse ese supuesto. Y también cuando se trate de recursos hidrológicos plenamente explotados o en recuperación, también se considera un agravante. O también cuando se causa perjuicio o impedimento de realizar las actividades pesqueras o acuícolas, también se aplica un agravante del 60% de la. ¿Qué medidas correctivas pueden efectivamente imponer la autoridad pesquera? En este caso, tiene como finalidad revertir, reponer, reparar o disminuir en la medida de lo posible el efecto nocivo de la conducta. Dentro de ellos está el decomiso, inmovilización, paralización, la devolución del recurso hidrológico vivo, medio natural, como también el recojo de residuos o descartes arrojados al mar. Dentro de las medidas cautelares tenemos, pues, no el decomiso, la suspensión del derecho otorgado.
Una vez que ya tenemos en claro cuáles son los escenarios que yo tengo frente a un inicio de un procedimiento sancionador, es muy importante conocer el contenido de una resolución de sanción. En principio, tenemos el que debe estar descrita los hechos que se le imputan, debe estar determinado y probado la responsabilidad por la infracción materia de inicio del procedimiento sancionador, la descripción de los descargos que presentó el administrado y el correspondiente análisis, la infracción cometida en relación a la infracción calificada en la norma, como también el análisis e interpretación de los medios probatorios y asuntos que debieron ser valorados, y también que la sanción debe ser razonable o también la medida correctiva que sea razonable. Cuando se impone una sanción, efectivamente tengo el derecho de poder presentar recursos administrativos. Puedo presentar una reconsideración o puedo presentar una apelación, pero para yo presentar una apelación no es requisito previo que yo presente una reconsideración. ¿Cuándo voy a presentar una reconsideración? Cuando hablemos de un análisis que yo tenga nueva prueba y que la propia autoridad puede volver a tomar su decisión, o efectivamente, cuando hablamos de una apelación, es cuando yo cuestiono la resolución, pero es una cuestión netamente de puro derecho o análisis probatorio. Ahora, dentro de los elementos atenuantes, efectivamente que se analiza, incluso eximentes de responsabilidad por la cual no pueden sancionarme, hablamos de la subsanación voluntaria. La subsanación voluntaria efectivamente es cuando el administrado acredita haber subsanado voluntariamente la conducta, y también en este caso, cuando se acredita eso, se dispone el archivo del procedimiento sancionado. ¿Qué es lo que tiene? Efectivamente, tiene que cumplir con determinados requisitos, que son específicamente tres. El primero es que se realice antes la notificación de la imputación de cargos. Por ejemplo, antes de que me notifiquen que me están iniciando un procedimiento sancionador, yo puedo subsanar. Segundo, que la conducta infractora sea subsanable, es decir, se pueda revertir los efectos nocivos y el daño producido, y que la subsanación sea voluntaria, es decir, que no haya un mandato o orden administrativamente hablando. Ahora, antes de pasar efectivamente a los casitos prácticos, pedí un receso de 10 minutos y luego continuamos.
Habiendo transcurrido los 10 minutos, vamos a continuar con la clase y Ya. vamos a hablar de casos resueltos por parte del Ministerio de Producción en relación a temas puntuales. La pregunta que siempre se hace es si es subsanable o no No estoy escuchando, no. la ¿Qué te dice? solicitud de la presentación de información. ¿Alguien está prendido su audio? Ya. ¿La conoces? Ya, acabo de silenciar. A ver, uno de los temas principales dentro de la fiscalización es si es que me piden una información y no la tengo en el momento, ¿puedo subsanarlo posteriormente? Acá en este caso, lo que el CONAS ha establecido, se trataba de un caso en la cual en los hechos ocurridos los inspectores de PRODUCE había presentado una guía de remisión donde se consignaban determinados recursos, pero no se registraban tales recursos, por la cual pues se decía que se había incurrido dentro de la infracción de presentar información, documentación incorrecta al momento de la fiscalización. Cuando este caso llega al CONAS, lo que dice el CONAS dice de que tú me has presentado una información, una guía de remisión distinta, luego corrigiendo la situación, no te exime la responsabilidad por la comisión de la infracción que se le atribuye por los hechos ocurridos, ni es subsanable posteriormente, dado que la normativa antes señalada se observa que la infracción son siempre que los efectos se puedan revertir. Pero esta es una resolución un poco cuestionable porque si efectivamente no tengo la información en su momento, yo luego la puedo presentar. En este caso es distinto porque en el momento de la supervisión presenta una guía y luego quiere presentar otra guía corrigiendo. Entonces ahí viene el problema porque efectivamente lo que dice el CONAS, oye, esto en cierta manera no puede revertir lo que ya hiciste. Muy distinto sería es que tú no tenías en ese momento, pero luego me la presentas, que es un poco más creíble de la situación. Ahora, otro caso que efectivamente es, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos si es posible o no detectar la presencia de jurel en tallas menores? Es un caso muy importante que resolvió el CONAS, donde en principio para analizar esta figura lo que dice el CONAS es que en el caso en concreto se había pedido una información, lo que era IMARPE, sobre la posibilidad de detección de los recursos hidrológicos jurel en tallas menores. En este caso IMARPE señala que con la actual tecnología que se tiene, la hidroacústica, caracterizada por la utilización de ecosondas comerciales empleadas por la flota comercial, no es técnicamente posible establecer la detección acústica de los cardúmenes de jurel en tallas menores, debido a que las mencionadas ecosondas comerciales presentan algoritmos o ecuaciones que transformación de energía acústica a tallas de las PK basadas en especie de otras latitudes, por lo que la aplicación del módulo de tallas en las referidas ecosondas comerciales no asegura una precisión como estrategia de pesca para la toma de decisiones en la prevención de extracción y captura de el juvenil jurel. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso en concreto se cuestionaba y se decía que una empresa había extraído la presencia de jurel en tallas menores y bajo una opinión de IMARPE se estableció pues no de que con la actual metodología que se tiene no se puede determinar si nos encontramos en tallas menores o mayores para poder detectar pues específicamente. Ahora, un tema importante en este caso es sobre la transferencia. Este es un caso de la Corte Suprema, la cual es muy importante dentro de las transacciones de embarcaciones.
sobre la transferencia de titularidad del permiso de pesca que otorga Produce. ¿Cuál es el detalle? Cuando se transfiere una embarcación, efectivamente muchas veces se ha pensado, se dice que automáticamente se está transfiriendo el permiso de pesca, porque se parte de una interpretación de la Ley General de Pesca que establece que el permiso está ligado a la embarcación. Lo cierto es que ya la Corte Suprema ha dejado zanjado y ha dicho que la transferencia o posesión de embarcación no implica la transferencia automática de la titularidad del permiso de pesca al adquirente, dado que solo el Ministerio de Producción tiene la potestad para otorgar atendiendo las condiciones de cada sujeto en particular. Y es en base a ello, efectivamente, que tiene que hacer la solicitud de cambio de titular para que en la otra el comprador pueda realizar dicha actividad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos convencionados en el concurso de infracciones? ¿Qué sucede? Si es un mismo hecho y el mismo hecho califica en dos infracciones, ¿corresponde que me sancionen por las dos infracciones o corresponde que únicamente me sancionen por una infracción? El caso en concreto es cuando hablamos de impedimento o obstaculización de la fiscalización o cuando hablamos de, en este caso, no presentar información o otros documentos cuya presentación se exige en la forma, modo, oportunidad de acuerdo a la normativa establecida. Lo cierto que el hecho en concreto, en este caso, se analizaba si el mismo hecho de no haber dejado ingresar, haber impedido la obstaculización de los fiscalizadores, permitió pues que no presenten la información y se decía que efectivamente si aplica o no aplica un concurso. Lo que el CONAS acá estableció pues en principio que al no haber realizado pues no la información no se pudo entregar, toda vez que no le permitieron pues no al fiscalizador poder realizar la actividad de fiscalización, por lo tanto nos encontrábamos pues ante un concurso de infracciones. En este supuesto, también el mismo CONAS ha establecido aquellos requisitos que se deben tener en cuenta para evaluar la administración de la aplicación del principio de concurso de infracciones. Primero, si las infracciones son las que se plantea, tienen que ser calificadas, debe aplicarse la sanción más grave. Si hablamos de dos infracciones que tienen dos consecuencias distintas, a nivel de multas, digamos que una infracción tenga una multa 5 UITs y la otra tiene 20 UITs, la regla es que debe aplicarse la mayor, la más gravosa. Segundo, que si las infracciones son las cuales se plantea tienen la misma calificación. Si ambas tienen la misma gravedad, entonces debería aplicarse el criterio de la fijación de la mayor cuantía. Y tres, si las infracciones sobre las cuales se plantea el concurso, además de tener la misma calificación, tiene la misma sanción, se aplicará la sanción que resulte más gravosa respecto al bien jurídico protegido que hubiera sido lesionado. Ahora, otro de los temas un poco cuestionables es cómo yo puedo acreditar la vulneración del principio de causalidad en el marco de un sancionador ante Produce. Este es un caso interesante donde se trata de que se hizo un contrato privado de una compra-venta de una nave en la cual efectivamente se adjuntó en un recurso de apelación. Se apreciaba pues que efectivamente dos personas realizaron una compra-venta con matrícula tal, así también que se verificó que esto había sido en un notario público en cierta manera. Ahora, Produce en ese momento quería pues no efectivamente determinar la responsabilidad a otra empresa, pero la empresa dijo, oye, un momentito,
tú ya no me puedes sancionar porque yo ya lo vendí a tales personas mediante un contrato privado con firmas notariadas. ¿Es posible a partir de ahí destruir y romper la causalidad? Efectivamente que sí, es una figura para que ellos no me puedan sancionar porque yo ya no era propietario al momento en la cual cometió la infracción. Ahora, y aquí, este es un caso también muy importante en la cual pues no se analiza sobre la declaración de extracción y recolección de moluscos bivalvos vivos. Se trata de que la empresa acá recurrente cuestiona que se le sancionó aduciendo que no presentó la declaración de extracción y recolección de moluscos, documento que arguye que es exigible cuando se transporta moluscos vivos según la norma del año 2004. No siendo el caso que transportaba, pues las conchas de abanico se encontraban en estado de procesado, desvalvado y congelado, siendo un producto terminado en la presentación del tallo coral, por lo tanto sostiene que la imputación vulnera el principio de legalidad. ¿Cómo así resuelve Produce? Produce señala que efectivamente, únicamente según la norma, establece que esta declaración se aplica cuando se registra la extracción o recolección, transporte de los productos vivos, tomando en consideración que efectivamente la empresa no estaba transportando, sino que ya había procesado, no tenía la obligación de presentar el DER en el marco de una fiscalización. Aquí tenemos otro caso y vamos a responder la pregunta es, ¿cuál es el instrumento exclusivo que permite al Ministerio de Producción para realizar actividades de auditoría en los instrumentos de pesaje instalados en la planta de consumo humano indirecto? En principio tenemos, en este caso, que acorde con la normativa aplicable a las actividades de procesamiento, Produce ha considerado que las auditorías a los instrumentos de pesaje instalados en las plantas de consumo indirecto deberían realizarse únicamente con la utilización de las pesas de patrón debidamente calibradas. Es más, en la norma vigente aprobada mediante esta del año 2020, Produce nuevamente determina las pesas de patrón como instrumentos exclusivos para la fiscalización del instrumento de pesaje. ¿Qué es lo que sucede? Esta empresa, este caso informa que las normas en cuestión o las normas utilizadas para poder sancionarla, efectivamente, no establecía la obligación de utilizar los simuladores de carga y tampoco existía normativa pesquera que permitía a los fiscalizadores utilizar los simuladores de carga para la auditoría de los instrumentos de pesaje instalados en la planta de procesamiento. ¿Cómo resuelve en este caso el CONAS? Lo que dice es que efectivamente que los reportes de pesaje en el caso en concreto, generados que es materia de la conducta infractora, fueron obtenidos producto de la utilización de un simulador de carga, el cual no constituye el instrumento exclusivo y permitido por el Ministerio de Producción, por lo tanto, en este caso, el recurso de apelación fue declarado fundado. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces cuando hablamos de los instrumentos de pesaje en las plantas de consumo humano indirecto, al momento que se realiza la fiscalización, en algunos casos los fiscalizadores solicitan información que no está dentro de la norma vigente, como este es el caso. Los fiscalizadores pedían un simulador de carga,
pero ya la norma no establecía un simulador de carga. Y cuando este caso llega al CONAS, efectivamente, el CONAS le da la razón a la empresa. Ahora, otro escenario importante, efectivamente, es un caso de qué actos constituyen impedimento de obstaculización en materia pesquera y cómo esto efectivamente se aplica en un caso en concreto. En principio, efectivamente, existen disposiciones generales de la norma 026-2016 en cual establece que constituyen actos de obstaculización aquellos que impidan o obstaculizan las labores de inspección, aquellos dirigidos a limitar o dificultar el libre desplazamiento del inspector dentro de las unidades de ser inspeccionadas, o cualquier acto manifiestamente dirigido a obstaculizar o impedir las labores de inspección, como por ejemplo el acceso a determinadas áreas, realizar mediciones o muestreos. Ahora, en este caso, se analizaba mucho qué significa impedir o obstaculizar. Para ello se usó lo que establece en este caso la RAE, pero más allá de lo que le establecía en la RAE, efectivamente el propósito era discutir si la conducta desplegada en el acta de fiscalización contravino o no con la obligación de poder permitir y facilitar el ejercicio de acciones de supervisión en el elemento mencionado. ¿Y esto cuáles fueron los hechos? Que durante el operativo del control realizado por los fiscalizadores y el personal de vigilancia de la planta, sin identificarse, comunicó a los fiscalizadores que debían retirarse en las instalaciones por orden de la gerencia, comunicándoles que dicho acto representaba una conducta infractora, por lo que habría impedido obstaculizado las labores de fiscalización. ¿Qué es lo que pasó? Cuando fueron los fiscalizadores a realizar la fiscalización en planta, se dijo, vino una persona por parte de la planta, muy aparte que sea identificado o no, este acto de haber manifestado de que por gerencia no dejaban ingresar, conllevó pues a que se le sanciona a la empresa porque sí existía una obstaculización, porque estaban impidiendo el ingreso de los fiscalizados. Ahora, ¿qué sucede si efectivamente me pueden sancionar cuando existe un equipo satelital que está inoperativo? En principio, el reglamento del CICESAT establece, pues, ¿no? Que un equipo inoperativo está cuando está dejado de emitir señales satelitales por un periodo mayor a 7 horas con 30 minutos. Ahora bien, en el caso en concreto se cuestionaba de que una empresa efectivamente había dejado de emitir señales aproximadamente más de una hora. Incluso, después del análisis de detalles del sistema de CICESAT, se pudo determinar que había un periodo de mayor a 7 horas con 30 minutos. En consecuencia, este dispositivo se encontraba operativo. ¿Cuál fue el argumento de la empresa sobre esta situación en particular? Lo que la empresa alegaba es de que, si bien es cierto, estaba en operativo, pero había comunicado a la autoridad competente, alegando pues no de que estaba en operativo toda vez que había
un adeudo de pagos de los meses que debía, por lo tanto, pues no, el equipo había obtenido esa falla. Y que, por lo tanto, era un hecho extraordinario, era un hecho de fuerza mayor que no debía ser sancionado. Lo cierto que este era un argumento que efectivamente no fue acogido por parte del tribunal del CONAS, toda vez pues no, que era una responsabilidad por parte del administrador. Ahora, ¿qué responsabilidad pues puede tener un chofer de un vehículo en el transporte de recursos hidrológicos? Este es un caso en la cual se establece que los conductores de las camas isotérmicas que transportan recursos hidrológicos son servidores de la posesión de dichos recursos, es decir, mandatarios, toda vez que sus actuaciones en relación a la actividad de transporte que realizan dependen del titular del vehículo de transporte, dado que realizan el transporte en representación de este. Es decir, un chofer de un vehículo no puede ser responsable de las presuntas infracciones que pueda generar la empresa. Mire, es un tema también interesante sobre la inducción a error en el pago por valor comercial de comiso. En este caso se trataba de una empresa donde había hecho un pago, sin embargo, al momento que utilizan la calculadora del mismo produce salía un monto menos. ¿Qué es lo que corresponde acá? Efectivamente, en este caso, solicitar la devolución del monto pagado en exceso. Es otro caso también sobre el concurso de infracciones, donde se aplica el mismo procedimiento anterior de análisis, donde si se encuentra dos infracciones con el mismo supuesto, efectivamente se va a preferir la sanción que tiene mayor multa. Ahora, otro escenario también importante. ¿Qué pasa cuando hablamos nosotros de la presencia de juveniles en el caso del recurso de caballo? ¿Es posible detectar o no? En este caso en concreto, también utilizando un informe por parte, en este caso de Produce, en el cual se establecen, y si bien es cierto, puede ser complicado, puede ser difícil, las versiones de las ecosondas y las diferentes marcas internacionales que existen para poder medir y detectar el tamaño, en este caso el recurso. Lo que también señala acá el CONAS, que efectivamente cuando hablamos de empresas que están ligadas al sector, deben tener la capacidad de que el equipo y el personal tienen que tener la fiabilidad de los instrumentos que se utilizan para que pueda realizar y que no ocurra, pues no, la presencia de juveniles de caballa. Toda vez que si sobrepasa el 30%, responde pues ya a una falta de diligencia al recurrente. ¿Por qué? Efectivamente, porque el recurso de caballa, hoy por hoy incluso se considera pues no, que es un recurso explotado, la cual pues puede generar afectaciones a la sostenibilidad. Esta decisión en su momento fue bastante cuestionada porque se trataba de trasladar la responsabilidad indirectamente a la empresa de que tenía pues no de que detectar más allá que el informe de IMARPE decía que en este caso pues no era un poco difícil poder determinar exactamente si se puede detectar o no la presencia de juveniles. Ahora, en relación a la subsanación voluntaria, antes de la infracción, que era realizar pesajes con instrumento de pesaje alterado, acá también el Ministerio de Producción estableció que efectivamente, si se presentan dos actas distintas, no se tiene por considerado en la
subsanación. Ya hablamos cuando haya subsanación voluntaria ante la infracción, extraer recursos sin el permiso de pesca. En este caso, lo que he establecido es qué sucede si no tengo el permiso de pesca durante la fiscalización. ¿Puedo presentarlo después? Efectivamente que sí, se puede presentar el permiso y la infracción, en este caso, puede ser archivada. El tema de si es posible la subsanación voluntaria ante la infracción, incumplir con realizar el pago en la forma establecida en el monto total de consumo humano indirecto. En este caso se trata que la regla es, luego del decomiso, yo tengo 15 días para poder hacer el pago. En este caso se trata de una empresa pesquera donde efectivamente se cuestionaba si que no lo hizo los 15 días, pero lo hizo antes del procedimiento sancionador. En este caso, lo que produce resolvió es que si bien es cierto, se había establecido los 15 días, pero lo presentó después, antes del inicio del procedimiento sancionador, sí se consideraba subsanada la conducta. Y eso sería todo por el día de hoy en la clase. Ahora, también voy a responder las preguntas que ustedes tengan a bien formularlas. Quedo a su disposición para poder absolver las dudas y comentarios que tengan. ¿Alguien quiere hacer una pregunta de manera oral para darle el micro o para que pueda hablar directamente? A ver, paralelamente voy a ir respondiendo las preguntas por el chat. Dice, ¿cuánto debe durar máximo una fiscalización? En realidad no existe un plazo, la ley no establece un plazo, pero se dice pues un plazo razonable dependiendo de la materia que se va a hacer la fiscalización. Luis Felipe pregunta, ¿la presentación de observaciones post fiscalización se hace en mesa de partes virtual o la entidad? Tú lo puedes hacer por cualquier medio, sea virtual o sea presencial. Vega dice, los documentos en un acta de fiscalización tienen que ir más allá con medios probatorios. Sí, efectivamente, las actas de fiscalización solamente describen un hecho. Ese hecho tiene que estar acreditado a través de medios probatorios. Luis Felipe pregunta, ¿la actualidad los GORES aún no tienen potestad de fiscalizadora? ¿Solo produce? Efectivamente. Legalmente, únicamente los que tienen competencia es produce, toda vez que existe un proceso de transferencia de las competencias. No obstante, en este caso, produce y los GORE pueden establecer mecanismos de supervisión y la potestad sancionadora lo tendría, pues no produce. Zaida nos hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿podría mencionarnos respecto a que no se puede sancionar dos veces por el mismo hecho? A ver, cuando hablamos del principio no bis in idem, hacemos referencia de que la autoridad, si bien es cierto, tiene esa potestad de investigarte, sancionarte, pero no puede investigarte paralelamente, es decir, no puede investigarte el GORE y no puede investigarte PRODUCE a nivel, digamos, de investigación. No puede sancionarte el GORE o no puede sancionarte el Ministerio de Producción. Es más, también incluso hablamos cuando existe un procedimiento inicial, se archiva
y luego quieren iniciarte por un mismo procedimiento, ahí también se afecta el principio de no bis in idem, por lo tanto, ese nuevo procedimiento sería nulo. A ver, dice Eder Lara, en relación al reconocimiento de la responsabilidad administrativa, lo puedo utilizar como mecanismo de investigar el proceso penal, reconocer la responsabilidad, esto acarrea una responsabilidad penal. Aquí se tiene que analizar dependiendo a cada caso en concreto. Puede haber situaciones donde sea necesario reconocer la infracción, pero esto puede dar camino a una investigación penal. Correcto. Para eso se tiene que analizar qué tipo de infracción estamos reconociendo. Porque puede ser el caso que yo reconozca, paralelamente se me esté iniciando una investigación, lo utilicen para poder determinarme la responsabilidad penal. Por eso las infracciones que se reconocen son en gran parte infracciones formales que efectivamente están ligados pues no a que no tiene un impacto mayor o no es considerado un delito. Raúl Castillo nos pregunta lo siguiente, dice, en el año 2022, PROCE estableció un régimen de excepcionalidad para la reducción entre 50 y 90% del monto de las multas de las empresas al momento de la publicación. ¿Qué motivó esta medida? En realidad, Raúl, dentro, digamos, de la publicación de la norma, se tenía por objeto poder contribuir a la recesión económica que se vivía, toda vez esto pues no como consecuencia del impacto de la COVID, y a partir de ahí se hizo el descuento con la finalidad de que no genere tanto impacto a las empresas y ese capital puedan utilizarlo para reabrir nuevamente la economía y no exista afectaciones económicas mayores a una empresa. La última pregunta, ¿hay sanción si el equipo satelital dejó de funcionar una hora? Dependiendo efectivamente qué recursos nos encontramos, pero si dejó de funcionar una hora, no hay sanción. En este caso, teniendo en cuenta que estamos incluso fuera de una zona reservada o, en este caso, zona suspendida. Para ello tendríamos que ver, en este caso, las velocidades de nudo en la cual nos encontramos, pues, ¿no? Si es que pasamos cerca a un área natural protegida. Ya sería la respuesta. A ver, ¿alguien más que desea hacer alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, si es que no hay ninguna pregunta adicional, más bien muchísimas gracias por la atención el día de hoy, por las preguntas y conmigo no será hasta una nueva oportunidad en las demás clases que vamos a seguir dictando en este diplomado.